En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de seguir con el catecismo del Padre Astés que estamos haciendo, simplemente un pequeño, muy corto comentario, reflexión sobre los textos de hoy de la misa, la epístola del Evangelio. Como escuchamos recién, en uno y otro se nos narra un milagro de resurrección. En la epístola, libro de los Reyes, una resurrección obrada por Eliseo, los grandes profetas, después de Elías, fue su sucesor Eliseo, que recibió el espíritu de Elías, logró inclusive más milagros que él. Y en el Evangelio, una resurrección de nuestro Señor. Y más que nada hacer notar ese detalle de cómo en el milagro de la resurrección de nuestro Señor se nota su divinidad, que Él es Dios y que Él tiene el poder sobre la muerte. ¿Por qué? Por esa diferencia en cómo uno y otro obra la resurrección. Escuchamos que Eliseo llega, se recuesta sobre el niño, 7 veces, se mueve, ora, hace, digamos, una serie de cosas hasta que logra el milagro, podemos decir, de la resurrección del niño. Nuestro Señor, viene el cortejo fúnebre, la viuda de Naín, su hijo único, ya van a enterrarlo, están saliendo de la ciudad, van ya para enterrar al joven, al difunto. Se encuentra con la cabrana, los detiene, el mundo queda en suspenso. No llores a la madre. Joven, yo te lo digo, levántate. Y resucita el muerto. Le da una orden. Eliseo no dice, te mando niño, resucita, ¿no? Empieza a orar a Dios, le pide a Dios, hace todo eso. Y logra el milagro. Señor, yo te lo digo, levántate. Le da una orden y resucita. De hecho, también en la resurrección de Lázaro, en este otro gran milagro de nuestro Señor, también lo mismo. Muevan la piedra, Señor, ya hace 4 días, ya lleve. Muevan la piedra. Lázaro, sal fuera. Y sale el muerto resucitado. En los milagros se ve la divinidad de nuestro Señor, porque él, digamos, él no pedía a Dios como hacía el profeta Eliseo los milagros, él lo mandaba, lo imperaba con su poder. Entonces, nomás ese pequeña reflexión sobre los textos de hoy de la misa, en la epístola del Evangelio, cómo se ve claramente en la resurrección del hijo de Naín, y como decimos también de Lázaro, aunque no se lee en la misa de hoy, que Cristo es Dios y por eso impera sobre la muerte. Y ahora sí, retomando el catecismo del Padre Astete, estamos todavía en la parte que trata de la Sagrada Comunión, la pregunta que dice, ¿a qué edad están los niños obligados a hacer la primera confesión y la primera comunión? Los niños están obligados a hacer la primera confesión y primera comunión cuando llegan a tener uso de razón, que suele ser hacia los 7 años. Entonces fíjense que el catecismo dice obligados, no dice es más conveniente, es mejor, no obligación. En ese sentido, ojo los padres, porque si un padre descuida negligentemente que su hijo pequeño, ya desde los 7 años, que es cuando normalmente ya tiene uso de razón, cualquier niño, a los 7 años normalmente suele ser así, si descuida eso negligentemente y no se ocupa, peca. Y si esa negligencia y descuido es grave, es un pecado grave, un pecado mortal, una obligación grave a los padres de procurar que sus hijos hagan su primera comunión. Por tanto, la primera comunión apenas llegan al uso de razón, los 7 años. Muy importante estar pendiente de eso. Por desgracia, no suele ser así. Muchos padres que como si nada, 8, 9, 10 años, más tal vez, 11, 12. Y no, como frescos, no pasa nada. No hay afán, no si hay afán. Es que pronto hace que haga la primera comunión. El niño, la primera confesión, que diga sus pecados, que se confiese. En este sentido, nos dice qué cosa más hermosa que uno como padre, como madre, logre, como dijimos, que el hijo a los 7 años recién cumplidos, otra vez hasta un poco antes, porque se dice 7 porque los 7 ya suele estar en uso de razón, pero en algún caso puede ser antes. El
punto es que tengo su razón. Si un niño a los 6 años ya tiene su razón, distingue claramente la Sagrada Comunión del pan común y sabe las verdades esenciales de la fe, el catecismo, lo mínimo que tiene que saber, ya puede recibir la Sagrada Comunión, ya puede confesar sus pecados. La cosa más hermosa uno como padre, mi hijo a los 6, 7 años, ya su primera comunión. Ya su primera comunión, ya desde esa edad, con toda su inocencia que todavía tiene y carga, recibiendo a Cristo sacramentado, con todas las gracias que eso implica para su alma, que por supuesto le va a hacer mucho bien. No, digamos, no es indiferente que de los a sus 7 añitos ya empiece todos los domingos, hasta entre semanas que pueda a misa, recibir la Sagrada Comunión, a que se pierdan todos sus años, porque me descuidé y hasta los 10, 11, 12 años, recién ahí ya nos empezamos a ocupar, y hasta que, como no estudiaba y no le ponía cuidado, hasta que pasó las lecciones, y ya teniendo 13, y recién hizo la primera comunión. No, hay que buscar antes. Como decimos, una obligación. O sea, los padres que no se ocupan, pecan. Y si esa negligencia es grave, el hijo llega a tener 12, 13 años, no ha hecho la primera comunión y ni siquiera están pensando están pecando mortalmente. Porque es una obligación grave. La siguiente pregunta. ¿Es necesario saber toda la doctrina católica para hacer la primera comunión? No es necesario saber toda la doctrina católica para hacer la primera comunión. Basta saber las verdades principales según la capacidad de cada uno. Lo más esencial, que sepa la Trinidad, la Encarnación y, por supuesto, que es la Sagrada Comunión. El sacramento que va a recibir sería lo más esencial y lo mínimo que uno podría pedir. Normalmente uno pide más, se trata de que los niños aprendan más, porque en la práctica y por desgracia, digamos, lo que aprenden para la primera comunión es como lo que les queda, porque otro pecado que tenemos los católicos es nuestro descuido en nuestra formación. Pensamos que con lo poquito que aprendimos para hacer la primera comunión ya quedó para toda la vida. Y no, hay que siempre estar estudiando, profundizando en nuestra fe, repasando, porque a lo poquito que aprendemos y medio grabamos se nos olvida en menos de un año. Hay que estar siempre estudiando. Por eso es conveniente, si bien, digamos, lo que recién decíamos, Trinidad, Encarnación, lo que es la Sagrada Comunión sería lo mínimo que el niño debería saber. Sin embargo, uno siempre tiene que entender que sepa, digamos, mucho más de las verdades principales de la fe católica. La siguiente pregunta. ¿Recibe también a Jesucristo el que comulga sin las debidas disposiciones? El que comulga sin las debidas disposiciones recibe a Jesucristo, mas sin provecho alguno, porque comete un gravísimo sacrilegio. El que recibe la Sagrada Comunión en pecado mortal comete un sacrilegio tremendo. Y hay que ser bien conscientes, si lo hemos dicho en alguna ocasión, que, digamos, ese pecado, si alguien llega a cometerlo, de comulgar con pecado mortal, tal vez por vergüenza, para que no vean que no comulgo, no vayan a pensar quién sabe qué hizo, entonces voy a comulgar para que no sospechen, pues hago un sacrilegio. Entonces, 1000 veces más grave, cualquier pecado que puedas tener en tu conciencia que hace que no puedas comulgar. 1000 veces más grave. En especial cuando tal vez hay pecados que uno oculta en confesión. A veces pasa. Uno puede tener un pecado grave, le da mucha vergüenza decir, y no lo dice, lo oculta el padre, hace un sacrilegio en la confesión, y para rematar vaya a hacer sacrilegio en la comunión, porque me acabo de confesar. ¿Cómo no voy a pasar a comulgar? La gente va a pensar raro. Esa comunión sacrílega es 1000 veces más grave que ese pecado que tanta vergüenza te va a confesar. 1000 veces más grave. Porque uno está hollando el cuerpo y la sangre de Cristo. De hecho, San Pablo es muy duro en sus palabras. Dice que el que come y bebe indignamente, se come y bebe su propia condenación. La Sagrada Comunión o es para vida si lo recibo bien, o es para muerte si lo recibo mal, para mayor castigo. De hecho, San Pablo, en la misma epístola que dice eso, también les dice a los corintios, no me acuerdo bien, que hay muchos enfermos entre ellos. Por eso. Porque no hay que olvidar que las enfermedades, en última instancia, son castigos por los pecados.
que uno comete. La siguiente pregunta. Además de las disposiciones ya dichas, veamos el otro día, el estado de gracia, el ayuno eucarístico, tener las 3 horas de ayuno, etc. ¿Qué será conveniente hacer para conseguir mayores frutos al recibir la comunión? Para comulgar con más fruto, debemos considerar, antes de comulgar, quién es el Señor que viene a nosotros. Ejercitarnos en actos de fe, esperanza y caridad, recibirlo con grande humildad y reverencia, y después de comulgar, darle gracias por tan grande beneficio. Muy importante. Primeramente, como dice, considerar a quién voy a recibir. Recuerda, cuando yo voy a comulgar, no recibo un puro símbolo, como dicen los protestantes, más llamados cristianos, un puro símbolo. Yo estoy recibiendo el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Realmente, allí presente, estoy recibiendo a Dios, creador de cielos y tierra, el que me creó, el que me redimió, el que me va a juzgar. Hay un día en que me va a juzgar. A él es a quien yo recibo en la Sagrada Comunión. Entonces, considerarlo, meditarlo, y no dejar que la rutina haga que no aprovechemos eso. Por desgracia, fácilmente caemos en hacer las cosas mecánicamente, y uno sí comulga y uno está en estado de gracia, uno tiene el ayuno, pero le falta uno ese mayor fervor, ¿no? Pensar a quién voy a recibir, ejercitarnos en actos de fe, porque la Sagrada Comunión de hecho implica un acto grande de fe, porque vemos pan, sabe a pan, parece pan y no es pan, es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Lo sé por la fe. Es un momento excelente de ejercitar la fe, de esperanza, de caridad. ¿Qué cosa más apta para excitar en nosotros la caridad del amor a Dios? Es decir, a Cristo mismo. No olvidemos que la Sagrada Comunión, digamos, es un sacramento totalmente gratuito de Dios, en el sentido de que no había ninguna necesidad. ¿Dónde está la necesidad que Dios se escondiera debajo de un pedazo de pan para ser recibido por nosotros? Que encima, como sin fervor, sin devoción, distraídos, muchos con pecado mortal, sacrilegio. ¿Por qué? Por amor, porque quiere unirse a nosotros. Pues tener eso en mente para recibirlo con gran amor, con gran caridad. Recibirlo con grande humildad, muy importante. No es digno. Uno no es digno de recibirlo. Uno lo recibe porque Él nos dice. Nos dice que lo recibamos, pero si no, ¿quién se atrevería? Y por eso siempre antes de la comunión, tratar de poner mucha atención y afecto en esas palabras que siempre recitamos. No hay que caer en la rutina. Domine non sum dignus. Señor, no soy digno. Porque entres sub tectum meum, de que entres bajo mi techo. Decirlo con mucha humildad. Y reverencia también, muy importante. A veces, en especial tal vez con los niños, algunos jóvenes y también algunos ya más grandecitos, también los demás adultos, a veces falta reverencia, hay que tener cuidado. Es un sacramento, es el sacramento, digamos. La Sagrada Comunión siempre con hacer que vivirlo con mucha reverencia. Es concentrado en lo que voy, no mirando al de lado, mirando para no sé dónde, distraído, ¿no? Bien concentrado. Ni siquiera mirando al Padre. Mirar la Sagrada Hostia, me toca cerrar los ojos, como uno más le ayuda a su concentración. Y con reverencia. Entonces hay quienes, en especial los niños, en el sentido de los padres, ojo, hay que estar pendiente de los niños, estar siempre al lado de ellos y corregirles eso, es decir, con reverencia, la Sagrada Comunión. Y después de comulgar, darle gracias por tan grande beneficio. Muy importante, y en eso fallamos también muchísimo, la acción de gracias. Uno comulga los 2 minutos, vamos, a otra cosa mariposa. No. Que recibía a Dios mismo. Por lo menos, digamos, lo mínimo que uno tendría que hacer un esfuerzo hacerlo sería por lo menos, y no es nada, para lo que es el sacramento de la Sagrada Comunión, unos 15 minutos no sería nada.
Bueno, ya que normalmente nadie puede unos 15 minutos o no quiere, por lo menos, unos 5 minutos bien fijos aquí, dando una acción de gracias. Uno acaba de recibir a Dios. Es muy importante. ¿Cómo? Le agradezca. La siguiente pregunta que ya trata sobre la Santa Misa. Dice que es sacrificio, hablando en general. Sacrificio es el ofrecimiento de una cosa sensible mediante cierta inmutación de la misma, que se hace a Dios solamente, reconociéndolo así soberano Señor de todas las cosas. Entonces el sacrificio en sentido general, digamos, inmutación, inmolación de algo, su destrucción, para reconocer así el dominio de Dios. Por eso la muerte de Cristo en la cruz, el sacrificio del Calvario. Se inmoló a sí mismo. Podríamos decir, se destruyó a sí mismo, en el sentido de perder la vida y derramar hasta la última gota de su sangre. Eso es el sacrificio. Y ahora, pasando a la misa, ¿qué es la Santa Misa? La Santa Misa es el sacrificio permanente de la nueva ley, en la cual nuestro Señor Jesucristo mismo se ofrece por manos del sacerdote bajo las especies de pan y vino. Sacrificio incruente a la cruz. No hay que olvidar, la misa es el sacrificio de la cruz. No es la cena, como dicen los protestantes y los modernistas hoy en día. Es el sacrificio de la cruz, la muerte de Cristo renovada incruentamente en los altares. Y la última pregunta por hoy: ¿con qué fines se ofrece la Santa Misa? La Santa Misa se ofrece, primero, para reconocer a Dios como soberano Señor de todas las cosas. Lo que recién decíamos, que el sacrificio en general tiene ese fin, reconocer el absoluto dominio de Dios, por medio de la inmutación e inmolación de la cosa que se ofrece. Segundo, para agradecerle sus beneficios, para agradecer a Dios. Tercero, para expiar nuestros pecados. En ese sentido, es tal vez uno de los fines más principales de la misa, porque el Calvario fue precisamente para expiar los pecados de los hombres, para pagar esa deuda que nosotros no podíamos pagar. Nunca olvidemos, si Cristo no muere en la cruz y paga por nosotros, estamos condenados sin remedio. Si Él no nos redime. Y por medio de la misa siempre se renueva ese sacrificio y se nos aplican esos méritos para expiar nuestros pecados. En ese sentido, una muy buena forma de uno expiar los pecados que todos tenemos, quien más, quien menos, uno siempre anda pensando qué puedo hacer, qué debo hacer para pagar tanto pecado que he cometido. Santa Misa. Así de sencillo. Santa Misa sirve para expiar los pecados. Y cuarto, para conseguir toda clase de gracias espirituales y temporales, para pedir a Dios cosas. También sirve el santo sacrificio de la misa. En todo caso, dejamos allí, Dios mediante. Mañana veremos qué nos enseña el Catecismo sobre el sacramento de la extremaunción. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.